Para crear un proyecto en Angular, nos vamos hacia la carpeta en la que queremos crear nuestro proyecto y podemos abrir el programa PowerShell. Esto nos lleva a la línea de comandos y un proyecto se crea con ng new y el nombre del proyecto. Voy a poner proyecto básico. Se demora un poco en la instalación de los paquetes porque empieza a bajar los paquetes necesarios para la ejecución del programa desde el internet y eso lleva se concluye la instalación del programa. Podemos abrir el programa con ngserv-o, que nos va a abrir en el explorador, en el browser predeterminado. Tenemos que ingresar a la carpeta proyecto básico y vamos a abrir el proyecto con ngserv-o. Empieza a compilar y posteriormente nos va a mostrar en el puerto localhost 4200. Si no ponemos el parámetro "-o", tendríamos que abrir el explorador y poner localhost el puerto 4200 y sería equivalente. Muy bien, esta es la aplicación predefinida. Para terminar, presiono Control C y ahora vamos a abrir la aplicación desde el Visual Studio Code. Usamos el menú Archivo, Abrir carpeta y nos vamos a la carpeta que definimos anteriormente, Proyecto básico. Seleccionamos la carpeta y desde aquí podemos ver los programas que se crearon. Esto nos crea con los proyectos. Aquí hay un README donde el proyecto está con el archivo README que nos sirve para ver las opciones que tenemos. Están la configuración y los programas necesarios para las pruebas unitarias, pruebas end-to-end. El Node módulos, están aquí todos los módulos. Es más fácil ver el programa generado o generar un programa con las opciones mínimas. Las opciones mínimas las podemos generar con engine new proyecto mínimo y el parámetro minimal flags. Esto nos genera el proyecto con las opciones mínimas necesarias y que nos facilita ver la estructura de un proyecto. Mientras genera, podemos abrir el Visual Studio Code para ver los archivos y carpetas generados. Archivo, abrir carpeta, nos vamos a la carpeta, proyecto mínimo. Vemos que hay menos archivos. Tenemos aquí el archivo package.json. El package.json va a tener todos los paquetes que el programa necesita. Dentro de dependencias están lo que el programa va a necesitar y que se van a ir dentro del programa que se genere. Las dependencias son programas que necesita el programa
para la generación, pero que no van dentro del proyecto ya generado. Aquí podemos ver el nombre del proyecto. Noten cómo las mayúsculas se transformaron a minúsculas y cuando hay una mayúscula se pone un guión. Aquí el mínimo estaba con mayúscula y se pone un guión. Podemos ver el tipo de licencia que se tiene. Este parámetro ngServe nos permite cambiarle y ponerle -o para que automáticamente abra el browser. Si ponemos start va a generar esto ngServe -o. También tenemos para build, tests, lint, en las pruebas unitarias en end. También tenemos el archivo Angular Clean. El archivo Angular Clean nos da las características que tiene el proyecto. Por ejemplo, se va a crear cuando generemos un ejecutable, un proyecto de distribución, se va a generar dentro de la carpeta dist. Está usando este icono, está usando la carpeta assets. Aquí vamos a poder poner imágenes, estilos predefinidos, etc. Nos dice que el archivo donde va a empezar es el index.html, que el programa que va a llamar es el main.tcs. Utiliza polyfile para compatibilidad con versiones anteriores y configuraciones de test. El prefijo debería ser el nombre de la empresa. Por ejemplo, Elixir Software o Blazar. Los estilos que vamos a utilizar, estilos CSS para dar formato a los documentos y las variables de entorno. Aquí podríamos variar entre entorno de desarrollo y de producción. Esta es la configuración del Protractor para las pruebas end-to-end. El lint que nos sirve para verificar si el código que estamos escribiendo es correcto. La extensión por defecto que tenemos es CSS. Y aquí tenemos la parte que el specs son los archivos generados para las pruebas unitarias, entonces no nos va a generar archivos para las pruebas unitarias. El inline style quiere decir que los estilos, los CSS, los vamos a tener dentro del archivo TypeScript. No es necesario, aquí le podríamos poner en false. Y el inline template quiere decir que el HTML también lo podemos escribir dentro del TypeScript, eso lo vamos a ver posteriormente. Yo lo prefiero tener en archivo separado, entonces aquí también lo voy a poner como false. Listo. Con esto podríamos ya guardar y generar. Nos podemos ir directamente aquí al terminal integrado o con control más el apóstrofe. Y para abrir el proyecto lo podríamos abrir con npm start. Tenemos el proyecto ya en ejecución con el mensaje app works. Si redimensionamos, podemos ver una característica muy interesante que tiene, de que al realizar cambios, al estar en modo watch, cuando el sistema detecte que un archivo ha cambiado, automáticamente va a refrescar el explorador. Eso lo podemos ver abriendo la carpeta src apps y en el app component. Entonces aquí podríamos poner el típico hola y grabamos. Entonces se va a refrescar automáticamente en el browser. ¿Sí? Y está hola mundo. Veamos un poco la estructura que nos da el Angular CLI. El Angular CLI nos dice que el archivo index es index.html, que lo vemos aquí, el archivo index.html. Si vemos, tiene casi nada. Y aquí está llamando un app root. Es un nuevo selector creado. El programa Angular nos permite generar selectores. Entonces, aquí vemos que va a llamar al selector app root que está en el app componente ts. Si vemos el main.ts nos dice que al iniciar el programa va a arrancar el módulo app module. El app module, lo vemos aquí, importa los paquetes necesarios
de JavaScript, da una declaración del componente app component, que es el único que se va a ejecutar ahorita, y dice que es el inicial. Va a requerir, entonces dentro del engine modules, requiere la declaración de los imports, los paquetes que va a utilizar. Como usamos el browser module, lo define aquí. Entonces luego llama al app component. Como está aquí el app root, esto es lo que identifica que el HTML va a abrir eh, este archivo. Entonces, este está compuesto por un template, o sea, un archivo HTML. Es un párrafo, lo podemos poner que es un H1, o podemos agregar un H1. Esto es un código HTML que para los siguientes va a ser generado en un archivo separado. No hay estilos, o sea, CSS que le modifiquen estos componentes, y usa una variable. Aquí tenemos una variable title app que lo podríamos poner en cualquier parte. Para llamar una variable hacemos uso de las dobles llaves y ponemos title. Entonces, si aquí grabamos, nos va a generar los cambios en el browser. Entonces ya vemos el app, que es esta variable. Para generar con estilos Sass es muy útil crear el proyecto ng new proyecto Sass. Entonces, en este caso podemos usar el parámetro style igual a SCSS. Esto nos va a crear los estilos en formato Sass. Y desde el programa Visual Studio podemos abrir la carpeta generada, proyecto Sass, y vemos su estructura. Si vemos en el Angular CLI, vemos que el estilo es SCSS y que nos genera por default en este formato. Entonces, si vemos la estructura aquí, vemos que se generó el archivo, incluso se ve el logo de Sass que se generó en el modelo Sass. Lo corremos. Aquí me va a dar un problema si ejecuto, porque está abierto el puerto 4200. No le cerré en el caso anterior. Si pasa eso, tengo que irme a la línea de comandos, al administrador de tareas, perdón. En el administrador de tareas busco el programa Node, que se debe estar ejecutando. Aquí está. Aquí está el programa Node que se está ejecutando y que nos puede impedir que se abra el puerto 4200 porque ya está abierto. Entonces tenemos que cerrarlo. Veamos el mensaje que nos da acá. Bueno, si le cerré, entonces no fue necesario cerrar el node anterior. Y aquí vamos a tener que refrescarlo porque no puse la opción el parámetro -1. Entonces esta es la versión que tenemos.
voy a hacer los cambios. En este caso, como vemos, el app component no tiene template, sino template URL, y nos dice que va a abrir el archivo HTML. Yo prefiero trabajar de esa manera, ya que se trabaja directamente. Entonces, en HTML, ¿no? Se trabaja directamente en HTML, entonces podemos escribir directamente aquí código HTML, título 1, y aquí un H2, un subtítulo. Esto grabamos, y mientras se regenera, puedo yo aquí irme al CSS y generar. Entonces digo que el H1 quiero como color de texto blue, y el H2 quiero el background color blue. Entonces, al grabar, vamos a ver cómo estos títulos se cambian. Título, subtítulo, pero si nosotros queremos trabajar con variables, por eso estamos usando Sass, podríamos hacer esto. Definimos un color, una variable color azul o color primario, y digo que mi color primario es blue. Entonces, aquí puedo con dólares. Aquí puedo usar la variable color primario. Entonces, al hacer esto, estoy usando una variable y le voy a usar green. Grabo todo. Y me va a cambiar tanto los textos que corregí como el color que estamos usando en este caso de los dos. Aquí me faltó la variable dólar, pues que no coge, y lo vuelvo a grabar, y me va a cambiar el color de fondo del subtítulo. Son tres de las formas principales que tenemos para generar proyectos en Angular.